Y con esta manada de elefantes que tenemos atrás, queremos darle la bienvenida a Sri Lanka. Sri Lanka, una isla llena de secretos, cultura, historia, paisajes de ensueño y experiencias inolvidables. Este es el video que nos hubiese encantado haber visto antes de venir, porque no solo exploraremos lugares sorprendentes, sino que te daremos datos curiosos que pocos conocen y también te compartiremos los mejores tips si eres uno de esos viajeros que quiere visitar esta isla al sur de la India. ¿Sabías que aquí puedes encontrar uno de los trayectos en tren más increíbles del mundo, que es uno de los mayores exportadores de té del mundo, y los paisajes verdes que hay en toda la isla son dignos de una película? ¿O que hay un lugar en donde la historia y la naturaleza se encuentran de formas inimaginables? Quédate hasta el final, porque te prometemos que Sri Lanka te sorprenderá más de lo que imaginas. Estamos en las montañas de Sri Lanka y nos vinimos a probar el té, que es una de las cosas más importantes de Sri Lanka. Recuerden que este país es el tercer mayor exportador de té en el mundo. Y sí, estamos en un restaurancito en donde a los extranjeros le ofrecen té gratis y a los locales les cobran 1000 rupias, que son como $3.5 por la entrada. Y esto es porque, bueno, los locales ya se saben la historia, la producción y todo lo que se genera en este lugar, y lo que quieren es evitar aglomeraciones, que venga muchísima gente, mientras que vengan a tomar té gratis. Así es. Ojo, solamente el té inglés es gratis y otro té. Todo lo demás se paga. Nosotros pedimos unas torticas y unos tés para probarlos, ver qué tal. El té de este país es muy famoso y no podíamos irnos sin probarlo. Y también recomendarles que si están por acá, pueden pasarse por una de las plantaciones de té que son maravillosas. Ya se las vamos a mostrar. La vista es preciosa. Yo no tomo té. Yo nunca tomo té. De hecho, hasta el mismo café lo evito. No, yo sé que puede parecer un poco extraño, pero son cosas mías. No me gusta mucho tomar cosas calientes, bebidas calientes, no me gustan mucho. Entonces, bueno, que sí. Una de las primeras veces tomando té. Probamos y les contamos. Ahorita voy a probar el té inglés. Lo voy a probar primero sin azúcar y si no me gusta, pues le echo azúcar. Sabe a té. No tiene un sabor especial. Sí tiene como bastante textura o se le siente no como un tecito así de sobre, sino se ve como más natural. Pero de igual manera me provoca echarle unas cucharaditas de azúcar para que sepa rico. Y voy a probar también una torta hecha de té, que es primera vez que la como en mi vida. Mírenla cómo se ve esponjosita. Está dulcita, se ve que tiene bastante azúcar, pero está rica. Ahorita entramos a la fábrica en sí. Todo lo que ven acá es toneladas y toneladas de té que está siendo procesado. Y esto es solo la primera parte de todo lo que vamos a visitar. Ya salimos de la fábrica, nos mostraron todos los procesos de cómo colectan las hojas, luego cómo las ponen a fermentar, por último cómo las secan y las empacan y lo vuelven té. Un dato curioso: para hacer 1 kilo de té negro puro se necesitan 5 kilos de hojas, porque por lo general lo que hacen es venderlo en 100% puro a otras empresas y ellas las mezclan y ya luego lo venden al público, obviamente a un precio más bajo y también de menor calidad. Y otro dato curioso es que mientras más pican chiquitito el té negro, más fuerte es. Ya les voy a mostrar. Acá están como grandecitos y se llama OP, es el más suave. Miren el color del té. Luego viene el siguiente nivel que se llama Picot. Ya ven que es como un poquito más chiquito y ven la diferencia de tono de este y este. Acá está ya uno más oscuro y está súper molido. Si lo ves a distancia parece hasta café y se llama BOP. Y el último, que es el más fuerte,
Se llama BOPF y está súper granulado. Miren acá la diferencia, este es el más oscuro, menos y menos. Amor, o sea, estas infusiones, no sé qué son, o sea, es como Son un té negro con... acompañado con algo más, pero esto está, o sea, yo no tomo té y esto huele, me lo tomaría. Ok, vamos a comprar uno para que te den de probar y si te gusta nos los compramos. Qué rico. En lo alto de las montañas de Sri Lanka nos encontramos con un rincón que parece sacado de Europa, la pequeña Inglaterra. Aquí el aire es fresco, las casas tienen un estilo colonial conservador y los jardines parecen obras de arte. Es un lugar que contrasta con la selva tropical que lo rodea, mostrándonos una cara diferente de esta isla llena de sorpresas. Un viaje al pasado con un toque europeo que disfrutarás en tu visita por este país. En este momento nos encontramos en uno de los lugares que siempre soñé visitar y de hecho gracias a este lugar es que conocí el país Sri Lanka a través de las redes sociales. Queda encima de una piedra gigantesca, preciosa y se llama Sigiriya o Sigiriya. Este lugar era un antiguo reinado desde el año 477 hasta el 497. Fue el palacio de un emperador que estaba huyendo de su hermano. Después de haber matado a su padre, tuvo que huir e hizo una ciudad encima de una piedra y bueno, desde acá podía divisar a todas las tropas enemigas que venían de su hermano hasta que un día no aguantó más y bajó y pues la historia terminó muy mal. Sí. El hombre se terminó suicidando, se quitó la vida. Pero no importa, lo interesante... En principio era un lugar para huir, para escapar, para esconderse, pero es que yo me imagino la construcción de este lugar, además de lo hermoso que tuvo que haber sido, porque la vista es preciosa, en la entrada hay unos lagos, de verdad que está muy bello. Está con una vista panorámica 360 grados, vamos a ir girando, mire. Ya que se me salió el zapato. 360. ¿Esta es nuestra parte favorita? Sí. Qué belleza. El costo de la entrada es de $30 por persona, lo puedes pagar en rupias al cambio del día. ¿Y qué más? Y bueno, la caminata, la subida es de aproximadamente 20 minutos, no es para nada complicada, hay muchas escaleras, sí. Pero el calor sí que está bastante fuerte. Así es, así que bueno, ya saben, si vienen a Sri Lanka, este es otro de los lugares que no pueden dejar de visitar. O que tienen que visitar mejor.
Ahorita nos encontramos en el templo de las cuevas Dúmbulo, es en donde se encuentran la mayor cantidad de estatuas del Buda. Nos contaba nuestro guía que este es uno de los lugares más religiosos del país y hay varias cuevas y en cada una de las cuevas hay diferentes estatuas del Buda en diferentes posiciones, también como del árbol de la vida y otras imágenes importantes dentro del budismo. Pero de verdad que me impresiona cómo construyeron todo esto, en donde estamos en una roca gigante en la mitad de una montaña y subimos en unas escaleras. Y bueno, ya luego estamos entrando en diferentes salones en donde podemos apreciar al Buda y, como les digo, a las otras imágenes. Ahorita vamos a entrar en el cuarto salón en el que hemos entrado hoy. Se ve muy lindo desde afuera, pero acompáñenos y si todavía no se han suscrito, háganlo y ya vámonos para adentro. Miren lo que les comentaba, que todo está construido debajo de una piedra, como dentro de una cueva. Miren, ahí está la roca, ahí está la roca. Y todos los salones en donde hemos estado viendo al Buda están en estos huecos que se ven acá. Miren. Allá hay otro y para allá abajo pues hay más. Miren, ahí hay como una bata de un monje, es eso anaranjado, o pareciera ser, no lo sé. Y creo que este es el último salón de cuevas con otro Buda acostado. Una cosa que me sorprende es que en todos hay cajas de donación. Todos tienen su caja de donación para que, bueno, no deje su dinerito ahí apoyando la causa. En este momento nos encontramos a 3 horas de Colombo, específicamente en Jabarana, porque vamos a conocer elefantes salvajes. Estamos en un lugar que se llama Ecopark, en un safari. El precio de la entrada por el safari, con las 2 entradas de Manuel y la mía, fue de 20.000 rupias. Es un poco costoso, pero bueno, por todo lo que está enfrentando el país, al parecer los precios han aumentado considerablemente. Acompáñenos en esta super aventura. Llevamos menos de 3 minutos en el safari y ya podemos ver nuestro primer elefante. Apenas llegamos se empezó a ir. Recuerden que estos animales son salvajes, no están para nada domados ni los tienen cebados, así que se asustan con la presencia de carros humanos. Esperamos ver más y poder mostrárselos más de cerca. Que le apasiona la historia, pues Polonnaruwa es para ti. Las mejores ruinas conservadas de todo Sri Lanka, es una de las 3 principales ciudades históricas y culturales de este país. Acá nos encontramos en lo que sería la primera librería que se construyó en la isla, en Sri Lanka. Recuerden que este hermoso país es una isla que está ubicada al sur de la India y tiene demasiada cultura e influencia budista. De hecho, más del 70% de la población pertenecen a esta filosofía de vida, como lo ven ellos, o religión, como lo ven algunas otras personas. Caminar por acá nos traslada en el tiempo. Todas estas ruinas fueron construidas entre el siglo XI y el siglo XIII después de Cristo y se ve que han estado muy bien conservadas por más de 800 años, así que sigamos explorando este lugar.
Ustedes saben que yo estoy loco y nos vinimos a Sri Lanka a las vías de un tren y voy a comprobar si es verdad que el tren puede pasar por encima y uno estando acostado no le pasa absolutamente nada. Así que bueno, a esperar que llegue el tren. ¡Qué locura! Locos, y ahora nos encontramos en el pueblo de Ela visitando el famoso puente por donde pasa el tren, conocido como el Puente de los 9 Arcos. Y la característica más peculiar de este puente es que fue construido sin utilizar metal. Toda la construcción es hecha de piedra, me imagino que concreto y otros materiales, y lo único metálico son las vías del tren. Las fotos son muy hermosas, es muy conocido este lugar por eso mismo, por las fotos. Tiene unos campos de té espectaculares. El recorrido hasta acá es de apenas unos 10 minutos caminando, así que está 100% recomendado. Algo que quiero agregar es que este país es muy amigable con los drones, se puede volar en casi todos lados y en lugares en donde no se puede volar y hay policías, sencillamente te dicen por favor bájalo y guárdalo, como nos pasó en una ocasión, pero ni nos pusieron multa, ni nos quitaron el dron, ni hubo mayor drama. Nos adentramos en una comunidad local que conserva tradiciones auténticas y una conexión única con su entorno. Aquí las sonrisas son sinceras y cada detalle nos acerca a la verdadera esencia de Sri Lanka. Al final del día, un tranquilo paseo en bote por un lago nos muestra la belleza serena de este país, con paisajes que combinan a la perfección. Una experiencia que va más allá de lo que las guías turísticas de internet te pueden contar. Esto, señores, es una invitación para que dejen las excusas y vivan la vida como si fuesen niños. Nos estamos muriendo de calor, no teníamos traje de baño y dijimos, bueno, en interior, en ropa, en lo que sea. Al principio dijimos como que, ay, no, es que no tenemos traje de baño. Ay, no, es que no tenemos ropa de cambio. Ay, no, es que no tenemos toallas. Ay, no, es que un cocodrilo. ¡Ay, ya! Así terminamos. Ay, ya. Ay, No ya. importa. Ay, Ay, ya. así tiene vida de Sri Lanka, como niño siempre. Mira este país. Y bienvenidos, dos locos de viaje a Sri Lanka. Así que suscríbanse a este canal y seamos muchísimos locos de viaje por el mundo. ¡Sí! ¡Ay, locos! ¿Dónde estáis? ¡En Sri Lanka! Miren qué cool este bote. Son como 2 kayaks con unas tablas de madera. Miren, miren, miren. Uf. Vamos a ir por abajo. Así son las minas artesanales acá en Sri Lanka. Hacen toda esta estructura cavando en la tierra con madera. Y como hay mucha agua debajo de la tierra, no sé si ven al muchacho allá abajo, sumergido en el agua, tienen que prender una bomba de agua para sacar toda esa agua y después bajan por esa escalera por la que está subiendo ahorita mismo. Bueno, una vez que están allá abajo, agarran la tierra y todo en tobos como estos y lo suben por una polea manual. Miren la polea aquí, uno le da vuelticas acá y por esa cuerda se va subiendo la polea manual. Y después de que ya tienen esto, que básicamente es lo que sacan de allá abajo, en cestas como esta, echan eso y lo empiezan a lavar hasta que sacan la piedra. Entre la que más destaca acá en Sri Lanka es el zafiro. Pero esta es una mina de la piedra de la luna. Moonstone. Ajá. Que es como una piedra negrita. No, es blanca. Ah, blanca. Es blanca y brilla como la luna. Por lo que entendí, para conseguir la piedra de la luna tienen que cavar muy profundo, como a 30 metros de profundidad. 20. 20. Y sí, eso es lo que limpian para conseguir la piedra. Hay 2 tipos de piedra de la luna. Está una blanca y está una azul. Al parecer la azul es como la más valiosa, pero nunca la he visto, así que vamos a ver qué tal. Miren, acá tienen como toda esa gravilla, toda esa tierra en la cesta. La echan y ahora la van a lavar.
Miren cómo es el proceso de lavado. Le van echando agua rápidamente a la cesta y solo las piedras pesadas se quedan en el fondo de la cesta. Todas las piedras que no sirven, bueno, con ese movimiento tan brusco que hace el muchacho, terminan de salirse. Y al final de esa mega lavada se obtienen resultados como estos. Moonstone. We found such a big pieces and Wow. small like that. Miren. Piedra de la luna, como le dicen. Wow. Mira, lo grabaste bien, en detalle. This all Porque yo moonstone siento here. que hablas y no... También se pueden conseguir cuarzos, granitos. Tourmaline, Esta es la piedra de la luna, turmelina, amethyst, amatista. quetzal. Esa no sé cómo Quetzal. quetzal, no sé cómo se dice en español. Ni en Ni en inglés tampoco sé español. qué significa. What do you mean that? Ah, Spanish, sí, pero en España. miren esto. Esta es la piedra de la luna white. And do you have the blue moonstone? Yeah, blue like this, Ah. only shining, you see? Ah, miren, esta es la azul, que es la más valiosa. Y se reconoce porque brilla. Si no brillase, no está buena. No es la que es. Y esa también grandota que está ahí es azul. Pero claro, luego de eso tienen que pulirlo, que rebajarlo para llegar a los colores espectaculares que se ven. Tourmaline, yeah. Se dice que la primera piedra de la luna se consiguió hace más de 150 años, pero los locales no tenían ni idea de su valor y solamente la utilizaban para decoración. Y hace como 50 años es que se está corriendo este negocio familiar, que es la minería artesanal muy tradicional en esta casa. Ya vieron todo el proceso de cómo se extrae la piedra. Ahora vamos a ver cómo se corta y se pule para obtener el resultado final. Bueno, ya entramos al taller y todo esto que ven acá arriba es canela. Como les mencioné en este video o en otro video anteriormente, Sri Lanka es el mayor productor y exportador de canela del mundo, con casi el 70% del mercado. Entonces, indiferentemente de las casas a las que vayamos, prácticamente todo el mundo utiliza la canela, saca la canela de los árboles, la produce, la seca y todo. Y bueno, es un proceso bastante meticuloso, pero el paso final es ponerla a secar, así como lo vemos acá arriba. Este es el primer proceso en donde cortan la piedra con esta máquina. Esta hoja, por así decirlo, esta lija es bastante gruesa, por ende lo que hace es cortarla y después de que la cortan la llevan a unirla con estos palitos, por así decirlo, o también como los que tiene la señora acá en la mano, para luego poder manipularlos y darle mejor forma en una pulidora, como lo puede ser esta de acá o esta como la chica está haciéndolo allá. Acá están algunas piedras con su resultado final. Topacio, amatista, zafiro, zafiro rosado. Y acá están casi en el proceso final la luna azul y la luna blanca. Y por último se encuentra el artesano que incorpora esas piedras dentro de brazaletes, dentro de collares, anillos. Miren, esto es oro amarillo con un zafiro en el medio. Wow, it's so big. Esto es una pulserita de zafiro con plata, Rubin, topaz. rubí, Bien topacio. mix. Qué belleza. Y no vayan a pensar que solamente te muestran el proceso de la minería para que veas qué bonito es. Todo esto termina en una joyería, en una tienda en donde venden no solamente las piedras para colección, como las ven acá atrás de mí, sino también los anillos, pulseras. Ella dice que mayormente exportan y venden a hoteles y joyerías, pero también tienen su detal aquí para las personas que vienen a visitar. Esto es una muy buena recomendación si vienen a Sri Lanka y les gusta la joyería, les gusta este tema de la minería artesanal. Está muy bonito, de verdad la experiencia se ve cool. Desafortunadamente no estaban trabajando hoy para entrar en la mina y ver, porque es un día muy lluvioso, pero debe ser interesante bajar a 20 metros de profundidad. ¿Tú qué dices, Ñita? Bueno,
Nosotros tenemos un tema con la minería porque estamos apoyando la minería artesanal, la que tiene toda la vida tratándose, pero no la despiadada que termina destruyendo hectáreas de... Así es. Que al final el tema de la minería es un poquito complicado, pero hay unas mejor manejadas que otras. Entonces hay que estar súper pendiente porque a veces damos por sentado lo que llevamos puesto, el oro, la plata, pero no pensamos de dónde provienen y todo lo que tuvo que pasar para llegar hasta mí. Hay que crear un poquito de conciencia con respecto a eso, creo yo. Así es. Miren, así se ve la piedra de la luna lista para la venta. Esta es la blanca y esta es la azul. Miren cómo brillan esos azules al fondo de la piedra. Nuestro guía local nos contó que hay mucha piratería por estos lados, así que hay que tener cuidado de que te entreguen como un certificado de autenticidad que es aprobado por el gobierno para ciertas joyerías, para ciertas minas, así que ya sabes, si vienen a Sri Lanka tienen que tener cuidado y no les vayan a vender gato por liebre. Y 2 horas después, en la tienda, miren, niñita lo que se come. Mi anillo de Sri Lanka extraído de una mina artesanal. Y a pesar de que aquí se consigue es la piedra de la luna, yo tenía un collar de piedra de luna, así que me di mi gustazo. Este anillo costó $200. Estoy segura que afuera vale muchísimo más. Además de que Creo te que es una buena regalaron un compra. collarcito de plata. Creo que hice una buena... cabe destacar que es de plata. Es de plata, lo que tiene alrededor son topacios y en el centro un zafiro azul de Sri Lanka. Muchas bananas que se venden acá en el mercado típico que estamos visitando en Sri Lanka, un mercado callejero. Me impresiona que son pequeñas, es como lo que en Venezuela le diríamos el cambur pintón. Son bananas pequeñas, las únicas que hemos visto acá en Sri Lanka. Estamos súper impresionados con el orden y la limpieza del lugar. Hemos visitado muchísimos mercados como este, locales, al mayor, y todos suelen tener todo desorganizado, mucha comida por ahí en el piso, pero no, está impecable y súper lindo. Miren allá un poquito. Estoy fascinado con la amabilidad de los srilankenses. Qué loco, a las personas de Sri Lanka se le dice srilankenses. Pero de verdad que cuando los grabamos, cuando les sonreímos, nos devuelven la sonrisa, nos dan como la bendición que es Ayubo One acá, y es como que Dios esté contigo, o vida eterna, o una bonita vida. Algo así, es como un mantra de vida. Y así cerramos nuestro recorrido por Sri Lanka, en las playas del sur, un lugar lleno de encanto y tradición. Estas costas destacan por su belleza, serenidad y clubes de playa perfectos para relajarse y disfrutar del ambiente local. Además, aquí se puede ver a los pescadores zancudos, que pescan mientras están sentados en una vara larga por encima del nivel del mar. Una imagen única y fascinante que refleja la cultura de esta región. Si buscas un lugar tranquilo para terminar tu aventura en Sri Lanka, este es el indicado. Gracias por acompañarnos en este viaje, no olvides suscribirte y contarnos en los comentarios cuál fue tu lugar favorito de este país. Nos vemos en un próximo video.